Dios bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra clase de escuela dominical. Y como ustedes podrán ver, iniciamos con un nuevo tema. El tema del día de hoy es nuestra salvación. ¿Qué pasó el día en que creímos? Vamos a estar analizando algunas cuestiones relacionadas con el nuevo nacimiento y las dos grandes familias que existen en el mundo. Pero antes de entrar a nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque el día de hoy nos permites meditar en tu palabra, Padre. Te pido que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el discernimiento necesario, la luz necesaria para poder entender tu palabra, Padre. Permítenos comprender este tema tan maravilloso, Padre, y que podamos apropiarnos en nuestra vida, podamos tener esta certeza de ese nuevo nacimiento. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues decíamos, vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento, que es el tema de la salvación. Es un tema básico en nuestra fe. Vamos a ver que la necesidad de todo ser humano es nacer de nuevo. Es la misma necesidad que se le planteó a Nicodemo. Si nosotros vamos a Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, podemos ver esa necesidad que se le ha planteado, la necesidad de nacer de nuevo. Y claro, cuando Nicodemo escuchó esto, ya se imaginarán la cara de sorpresa que tuvo Nicodemo, y por eso mismo exclamó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Es posible entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero lo que Jesús hablaba en aquella ocasión a este hombre, el cual era un gran conocedor de la religión, era la necesidad que tiene todo hombre de tener ese nacimiento espiritual, el cual permite que tenga una nueva vida, y la vida que este nuevo nacimiento le da es una vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a entrar en materia. Hablemos de la primera familia, ya que hay dos familias, dos grandes familias en este mundo. La familia carnal, y ahí tenemos una interrogante: ¿cómo todos estamos relacionados en esta familia? Tendríamos que remontarnos a la antigüedad, cuando fue creado el primer hombre, ahí en Génesis 1:28. Vamos a darle lectura, si usted me acompaña con su vista, al libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, leemos de la siguiente manera: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso antes dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es la primera creación, un hombre y una mujer. El hombre conocido como Adán y la mujer llamada Eva. Esta primera pareja fue creada por Dios en un estado de santidad. Ellos no habían cometido pecado. Ellos conocían el bien, pero no conocían el mal. Por eso fue creado a imagen de Dios. Tenían en ese momento aquella inclinación a hacer lo bueno, a obedecer a Dios, a escuchar su voz. Tenían una buena relación con Dios. Si usted sigue leyendo, podrá ver que el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto de Edén y el hombre platicaba con Dios y Dios le daba instrucciones al hombre, y ese hombre tenía un deseo por lo bueno, tenía en su corazón ese amor genuino a Dios, y estaba ahí impresa la imagen de Dios en ese primer hombre, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen fue distorsionada por causa del pecado. Cuando el hombre pecó, si usted lee el capítulo 3 de Génesis, podrá ver lo que se denomina la caída del hombre. El hombre fue separado de la presencia de Dios, y a partir de ese momento su relación con Dios cambió. Había una advertencia,
muy clara de parte de Dios, donde Él le dijo que podía comer de todo fruto, menos de un árbol. Y fue muy claro, el día que de él comieras, ibas a morir. Esto usted lo puede ver en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 16 y 17. Le voy a dar lectura. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta muerte, si bien habla de una muerte física, si usted lee este capítulo 2, podrá ver que también había otro árbol muy especial en el verso 9, el cual era el árbol de la vida y no estaba prohibido al hombre. El hombre podía vivir eternamente si consumía de este árbol y estar en la presencia de Dios por siempre. El plan de Dios, como hemos visto en el capítulo 1, es que tuviesen hijos y se multiplicasen y llenasen la tierra conocida. Ese era el plan de Dios. Deseaba una generación de hombres y mujeres que sean leales a Él. Hombres y mujeres que se conduzcan en santidad. Pero el hombre desobedeció. Sabemos esto por el capítulo 3. Y esta imagen de Dios se vio distorsionado a tal grado que ahora podemos leer en Génesis capítulo 5, verso 3, que todos aquellos que nacen de Adán nacieron con la imagen impresa ya no de Dios, sino la imagen de Adán, la cual es una imagen distorsionada, una imagen que ahora es dominada por el pecado. Voy a darle lectura a Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora todos nacemos con esa imagen y por tal motivo todos somos herederos de esa naturaleza pecaminosa de parte de Adán. Podemos ir a corroborar esto en Romanos 5:12. Si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, podemos leer de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, la cual se va desarrollando con el tiempo. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando el mal en nosotros, de tal forma que somos culpables y nadie puede decir que no ha pecado, aún en lo más mínimo, como es la desobediencia de Adán. Adán comió de un fruto que se le prohibió. Fue sencillo, fue un pecado pequeño, podríamos decir, lo suficiente para separarnos de Dios. Y esa es una muerte espiritual. Espiritualmente nacemos muertos. Espiritualmente nacemos con la inclinación a lo malo. Esto nos trae consecuencias también. Podemos ir en mismo Romanos, en el capítulo 6, verso 23, podemos leer de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pago por el pecado es la muerte. Y como todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. A todos se nos da la muerte como pago de nuestro pecado. Vamos a Corintios, 1 Corintios 15, 22. Acompáñenme con su vista. 1 Corintios, capítulo 15, verso 22, dice de la siguiente manera: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que todos morimos en Adán.
Adán es nuestro padre, el cual nos ha heredado esa naturaleza pecaminosa. Todos estamos unidos a este primer hombre y por eso todos de nacimiento somos de la familia de Adán. Si usted me acompaña nuevamente al Evangelio según San Juan, capítulo 3, podemos leer de la siguiente manera. Dice en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que todos, por el hecho de nacer, por el hecho de existir, venimos a ser carnales, venimos a ser de la familia de Adán. Toda la humanidad es creación de Dios, condenada al pecado por causa de los pecados que él cometió, pero con inclinación al pecado por herencia de aquel primer hombre llamado Adán. Todos pertenecemos a esa familia, todos tenemos esa naturaleza, todos hemos nacido en carne y por eso nuestro nacimiento es carnal solamente. Nuestra inclinación al pecado es inherente a nuestro nacimiento, no se puede separar. Es parte de esa naturaleza. Esto hace necesario un nuevo nacimiento, porque como Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo hombre tiene la necesidad del nacimiento espiritual, como ya hemos visto. Ahora, ¿cómo pertenecer a esa familia espiritual? ¿Cómo tener ese nuevo nacimiento? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12 al 13, y ahí nos estaremos centrando. Capítulo 1, versos 12 al 13, dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Analicemos un poco este pasaje. En primer lugar, los que recibieron. ¿Quiénes son los que le reciben? A los que creen en su nombre. Ellos son los que le reciben. ¿Qué implica creer en el nombre de Cristo? ¿Qué implica creer en Cristo Jesús? ¿Será que solamente con el hecho de creer que existió, con eso es suficiente para nacer en esa nueva familia? ¿A qué se refiere con creer? Bueno, hay dos cosas básicas que el hombre tiene que hacer para restaurar su comunión con Dios. Si nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 21, podemos leer de la siguiente manera: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas dos acciones son muy importantes y las dos van unidas. No las podemos separar. Son necesarios estos dos elementos para que nosotros podamos nacer de nuevo. A eso se le llama recibir a Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos y específicamente nos habla que debemos arrepentirnos para con Dios. Porque nosotros al pecar fallamos a Dios. Así como Adán, cuando decidió comer del fruto que su mujer le compartía, el cual él sabía que estaba prohibido, al consumir de ese fruto, le estaba dando la espalda a Dios. Estaba desobedeciendo el único mandato que tenía. Estaba diciendo a Dios: yo no creo en lo que tú me has dicho, sino que asumo las consecuencias y tomo la rienda de mi vida. Quiero manejarme por mí mismo. No creo que pase lo que tú me has dicho. Y le dio la espalda a Dios. Las consecuencias en ese momento fueron inmediatas, pero también futuras. Inmediatas porque fue expulsado de la presencia de Dios.
inmediatas porque engendró hijos pecaminosos, y futuras porque experimentó la muerte y llevó a toda la raza humana a participar de esa naturaleza pecaminosa. Así que necesitamos arrepentirnos de nuestros propios pecados. Tenemos esa inclinación al pecado, pero hemos cometido pecado. No solamente tenemos la inclinación heredada, sino que también hemos cometido pecado. Y ninguno puede decir que no ha pecado, porque todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Aun cuando pretendemos hacer lo bueno, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque hay ciertas preferencias, deseos que tenemos al hacer el bien. No hacemos el bien a todos. Solemos escoger a quién hacerle el bien. Solemos discriminar a las personas. Solemos hacer buenas obras buscando la conveniencia. Simplemente, si usted hace buenas obras para agradar a Dios, entonces ya hay una conveniencia en nuestro corazón. Una inclinación no solamente a ser agradable a Dios, sino que muy probablemente para que usted encuentre ese perdón de Dios o pueda tener acceso al cielo. Si usted hace algo bueno, normalmente espera que alguien más lo vea y que esa persona se goce de lo bueno que usted ha hecho. O al menos aquella persona que recibe la acción de bondad le rinda pleitesía o agradecimiento. Esas intenciones que están en nuestro corazón es lo que nos impide hacer buenas obras. A veces cuando hacemos buenas obras esperamos que también nos regresen el favor, y eso nos hace convenencieros. El pecado que tenemos no nos permite expresar un amor genuino y intenciones verdaderas. Así que todos somos pecadores. Hemos mentido, hemos tomado algo que no es nuestro por muy económico que sea, hemos levantado falso testimonio, nos hemos airado. Es más, aun cuando pensamos nosotros mal de nuestro semejante, estamos pecando. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también se le cuenta como pecado. Y hay muchas cosas buenas que no estamos haciendo, como leer la Biblia, obedecer al mandato de Dios en Mateo 28 de ir a hacer discípulos. Muchas cosas buenas estamos dejando de hacer, como por ejemplo venir a Dios en oración, congregarnos en una iglesia, en este momento pues reunirnos virtualmente en el tiempo y la hora estipulada. Muchas cosas buenas a veces no las hacemos y por tal motivo somos pecadores. Así que todos hemos fallado a Dios, todos de alguna forma le hemos fallado y necesitamos pedirle perdón a Él, arrepentirnos. No necesitamos confesar nuestro pecado a nadie más que a Dios. No necesitamos del perdón o absolución de nadie, sino el perdón de Dios, porque a Él hemos fallado, a Él debemos ir. Y luego de arrepentirnos, arrepentimiento para con Dios, Hechos 20:21, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva de regreso al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde estamos teniendo la observación de estos pasajes. Y dice, verso 12, mas a todos los que le recibieron, ya me he arrepentido, me he visto pecador, a los que creen en su nombre. Es interesante, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. En otras palabras, los que creen que Él es el Salvador. Pero también Jesús tiene un segundo nombre, el cual es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que aquel que se ha arrepentido para con Dios debe depositar su fe, su confianza, en que Jesús es el Salvador y que es Dios entre nosotros, que anduvo entre nosotros y murió por nosotros. A Nicodemo se le dijo, si usted sigue leyendo Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como aquella serpiente en el desierto, haciéndole recordar a Nicodemo la historia en que Moisés levantó una serpiente en un madero en el desierto para que la gente viera hacia la serpiente, depositando su fe en que Dios había puesto esa serpiente para salvar sus vidas. No la fe en la serpiente, sino la fe en lo que Dios había dispuesto para salvación. Jesús es el medio por el cual el hombre puede ser salvo. Y Dios ha puesto a Jesús
su Hijo, el cual es Dios con nosotros, y ha muerto por nuestra causa, por nuestros delitos y pecados, de tal forma que si ahora nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesús es nuestro Salvador, entonces dice el versículo, estamos en el versículo 12, Juan capítulo 1, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note, no de ser llamados, sino de ser hechos. Dios dio la autoridad, el único que tiene la autoridad de designarnos sus hijos. Y Él dice, si te has arrepentido conmigo, si has venido con la actitud de arrepentimiento y has depositado tu fe en Cristo Jesús, entonces yo te doy la autoridad legal de ser llamado, no de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios. Y eso, si nosotros vemos el verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, no nacieron en la carne, como en el caso del primer nacimiento, ni la voluntad de carne, no se puso de acuerdo a nuestros padres para que nazcamos espiritualmente, ni de voluntad de varón. Recuérdense que en ese tiempo el varón es visto como aquel que tiene autoridad en todos los planos. Dice, no es la autoridad del varón, de nuestro padre, o de alguna autoridad que nosotros seamos hechos hijos de Dios, sino de Dios. A Dios le place, es su deseo que el hombre se arrepienta, que el hombre confiese que Jesús es su Salvador y que crea con todo el corazón que es el único medio provisto por Dios para la salvación. Cuando nosotros vinimos así delante de Dios, entonces en nosotros surgió un nuevo ser, el ser espiritual, el nuevo nacimiento. De tal forma que ahora tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa heredada de nuestro padre Adán y la naturaleza divina, la cual viene por Cristo Jesús. Y esas dos naturalezas pelean dentro de uno. Y ahora lo que nos corresponde a nosotros es fortalecer la naturaleza espiritual, alimentar la naturaleza espiritual para que la naturaleza espiritual reine y apague a la naturaleza carnal. Al nacer ahora de Dios, lo cual es un nacimiento no corporal, porque lo que es nacido de la carne, carne es, sino espiritual. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, coloca en nosotros una naturaleza nueva, la cual está inclinada a la santidad. De ahora en adelante, nuestra labor es permitir que esa nueva naturaleza se desarrolle y vaya opacando a la naturaleza carnal. Los que hemos nacido de nuevo por la autoridad de Dios, ahora somos hechos hijos de Dios, pertenecientes a una familia espiritual. Así que ahora todos los que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a la familia de Dios. Esto pasó y nosotros no lo vimos el día en que creímos, porque todo esto se da en un plano espiritual, no en un plano carnal como nuestro primer nacimiento. Ahora en el cielo los ángeles nos ven y nos reconocen como hijos de Dios. Si ustedes leen Apocalipsis, hay dos marcas. La marca de la bestia, que es para todos los que le siguen y han decidido ponerse esa marca. Y la marca también que Dios puso a los suyos. Y nosotros tenemos una marca, la cual no podemos ver. Y esa marca también es inherente al nuevo nacimiento. Y ese es el Espíritu Santo, el cual ha sido puesto en el corazón del hombre. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros, en todos los que se han arrepentido para con Dios y puesto su fe en Cristo Jesús. De tal forma que esa marca indica que somos de Dios y que somos su familia. Más adelante hablaremos de esto. Por hoy nos quedaremos con esta primera enseñanza. Próximo domingo hablaremos de la seguridad de la salvación. ¿Podemos perder nuestra salvación? ¿Qué podría hacer que usted deje de ser de la familia de Dios?
Lo veremos el próximo domingo. Dios le bendiga.